Hola, bienvenidos al primer capítulo de la segunda temporada del podcast ¿Qué demonios es la curaduría? Pero antes de contarles de qué va, como un recuento breve, rebobinando el cassette, este podcast fue creado por el Semillero de Curaduría de la Universidad Nacional de Colombia. Allí promovemos un espacio de estudio alrededor de distintos textos e invitados para generar diálogos a partir de inquietudes sobre la curaduría, las prácticas curatoriales y la curaduría como un campo en expansión constante para el ecosistema de las artes. Tratar de desenmarañar esa palabra, sus usos y prácticas es la vitalidad de este espacio. No para hallar una respuesta concreta, sino para añadir varias respuestas posibles. No sé ustedes, pero pensamos que es más nutritivo como un es algo que un qué es algo. En la primera temporada surgió la idea, gracias a las voces que se unían en nuestros encuentros, que sería interesante y necesario hacer un rastreo de redes, una especie de cartografía de la curaduría en Colombia. Aunque la palabra cartografía nacional es amplia y vasta, vamos a comenzar con una primera especie de rastreo de agentes en el medio de las artes que en su quehacer promueven la curaduría desde ámbitos académicos y no académicos, colectivos o individuales, y cómo se ejerce la curaduría en otras regiones fuera de Bogotá. Será a través del formato de entrevistas y teniendo la linda oportunidad de visitar algunos territorios. Y así sin más, siga y siéntese. Hola a todos, soy Victoria Marvioleta Poldi Valentín. Nos encontramos hoy jueves 22 de agosto del 2024 a las 10:17 de la mañana en el centro de la ciudad de Bogotá con Espacio Venus, Casa Familiar, un espacio acompañado por la artista, pedagoga en artes de la Universidad Pedagógica Nacional y gestora cultural Alexis Amparo Viazos. Hola, lo primero que me gustaría decir es que Espacio Venus es una habitación del sur de Bogotá en una casa verde esquinera de 3 pisos. En el segundo piso vivo con mi madre y con mi hermana. Y este espacio ha mutado mucho porque empezó siendo un salón comunal. No tenía paredes, no tenía ningún tipo de división. Lo único que nos dividía eran los muebles que teníamos en el espacio. Con el pasar de los años, como a mediados del 2015, montamos como las primeras paredes en drywall. Y ahí fue cuando sentí que tenía una habitación propia, como sentir que puedo tener un espacio en el cual ser, y que fue crucial para como mi crecimiento como artista, como travesti, como ser humano, sentir que tenía una puerta la cual poder cerrar y ahí poder existir. Bajo esa ofrenda que me da el mundo de poder tener un espacio totalmente mío, empiezo a sentirlo como un lugar donde puedo invitar a muchas personas. Entonces, antes de que Espacio Venus se convirtiera como en un espacio expositivo que reunía y curaba propuestas performáticas y demás, ya era un espacio que era guarida para las travestis, para las maricas, para todas las personas en general. Como que, como mencionabas tú, iban amantes, Venus, mi mascota, mi perra estaba ahí presente todo el tiempo, iban como amigas del colegio, de la universidad, del barrio. Siempre fue un contenedor de encuentros y de afectos de todas las personas que me rodeaban en la vida. Entonces siento que desde ese entonces en el cual muchas personas como que concurrían el espacio, lo sentí como tan propio y como tan pertinente para que las personas pudieran existir, porque sentía que en mi barrio no podía ir a la casa de mis amigas trepada. Sí, porque me asustaban las familias, me asustaban como los papás de mis amigas, las mamás, como el temor a la burla, el temor a este tipo de cosas. Y en mi casa pasaba todo lo contrario. Mi mamá siempre me permitió ser, existir como se me diera la gana, y lo mismo con mis amigas, ¿sí? Entonces podía ir una travesti a mi casa y no había un problema. Cosa que sí suele pasar en otro tipo de casas familiares, como que si va una persona travesti, una marica a la casa, seguramente sus papás van a poner como un grito al cielo y no van a permitir ese tipo de cosas, porque hay un sesgo frente a la apariencia y frente a las identidades. Entonces, como ya sabiendo que el espacio era un lugar donde se permitía tener encuentros sin ningún tipo de censura, me di como la oportunidad de hacer una primera exposición individual que sucedió el 20 de septiembre del 2022, donde presento un año de reflexiones de un proyecto que tengo que se llama Alta Basura, y en ese proyecto quise hacerlo específicamente en la casa porque todas las personas que convoqué para ser parte de ese proyecto fueron a ese espacio, fueron a la casa. Ahí hacíamos las sesiones de fotos, ahí creábamos unas esculturas, ahí creábamos como el trepe, el juego, sí, o sea, como este proyecto tiende hacia ese tipo de prácticas artísticas que tiene que ver con crear unos monstruos y demás. Entonces sentía que este era el lugar propicio
para poder hacer esa reflexión plástica de un año de creación. Una vez presento este año de reflexiones, invito también a una amiga con la cual hicimos una película en una co-creación que se llamó Bruja, y mientras yo hacía estas reflexiones plásticas y una performance que se llamó Manifiesto Alta Basura, proyectábamos a la vez esta película. Entonces, algo que parecía ser una exposición individual en un principio se terminó volviendo una exposición colectiva, donde pues también hizo parte esta película que la creamos juntos, pero también habían más personas que hicieron parte desde el vestuario, la grabación, la cámara, que igualmente fueron totalmente acreditadas en el registro de la película. En este primer encuentro no fue tan difícil generar el diálogo con mi mamá, de decirle como, bueno, van a venir un montón de personas, voy a sacar todo de mi habitación, porque ya era una práctica muy común mía. O sea, yo sacaba todo de mi habitación cuando quería tener un espacio libre para crear. Ya corría muebles, ya sacaba mi ropa, dejaba rooms, como que las lógicas de mover cosas de un espacio ya sucedían, entonces no fue como una conversación difícil de decirle, ma, necesito sacar todo de mi habitación, sino que fue como una cosa que dio por hecho, como, ah, vienen sus amigas, necesito un espacio, porque también el espacio servía mucho para fiestas, como privaditas con amigas, porque finalmente era como una habitación medianamente grande, el común denominador que tienen como las habitaciones de las casas familiares acá, era como es una habitación como de unos 4 metros por 5, no la he medido, pero sí es una habitación amplia donde al menos cómodamente podemos estar unas 15, 20 personas. Cuando sucede este primer encuentro, me permití como sacar todo, esta vez sí saqué absolutamente todo, e instalar los objetos en la habitación. Después de este encuentro quedé como tan antojada de tener más encuentros de este tipo, que solo tuvieran como unas intenciones artísticas del encuentro, ya no tanto unas intenciones de parchar, de como de guarida, de habitar solo el espacio, sino de ser un espacio para la presentación de proyectos artísticos. Y ahí es cuando en el mismo año, en el 2022, se me ocurre hacer una exposición colectiva, que el nombre es muy diciente para la propuesta del espacio. Se llamó Descentralicemos la Expo Performance, porque tenía unas intenciones tenía como unos como prejuicios o como unas ideas muy estáticas sobre lo que sucedía en donde sucedían las exposiciones de performance. Como que una exposición de performance puede suceder en cualquier lugar, eso lo sabemos, pero en Bogotá especialmente la práctica de performance contemporáneo, como muy propia de las artes visuales, está muy centrado en Chapinero, en San Felipe, en el centro, como en la parte central de la ciudad, no como en las periferias. Y el Tunal se ubica en el sur de la ciudad, entonces casi que colinda con la frontera de Ciudad Bolívar, que es la localidad como más olvidada del país y de la ciudad en general, ¿sí? Entonces fue como hacer como un punto de inflexión en donde se presentan este tipo de propuestas, que estaba haciendo básicamente un rastreo de qué artistas de performance en Bogotá hay y luego invitarles. Esta vez fue una exposición que sucedió como bajo una convocatoria donde la publiqué por redes sociales y cualquier persona podía inscribirse. Muy a lo dadaísta, los requisitos eran muy básicos. Cualquier propuesta de performance puede suceder en el espacio. Había unas condiciones básicas y era que durara menos de una hora o máximo una hora, como por una cuestión del itinerario del día. Y si habían propuestas que se extendieran en el tiempo, que sucedieran, pero a la par de otras personas que ya tenían programado el horario. En lo que hablabas en la primera parte sobre los objetos que salen de la habitación para dejarla libre como un espacio en el que se permitan nuevas cosas, también me entra la pregunta también con los objetos que entran, ¿no? Entonces, y estos objetos que entran no solo como cosas, sino también como personas, dado lo que mencionas también como de la seguridad que ofrece el lugar o como del confort para habitarlo, me empiezo a preguntar en qué parte también entra la curaduría para seleccionar, digamos, qué objetos entran al lugar, como objetos tanto también personas que pueden entrar al lugar y cuáles son expulsados del lugar, si hay. Y si en eso hay un papel que tú creas que es curatorial o unas decisiones que son de curaduría respecto al espacio. Pienso que, como te mencionaba ahorita, hay una
una apuesta por reconocer primero el territorio, como primero reconocer mi casa y saber que es un contenedor de espacios afectivos y por tanto me interesaba en un principio que las personas que asistieran al espacio llenaran un formulario, hicieran una inscripción previa, esto para garantizar, saber cómo garantizar como el conocimiento de quiénes iban a ingresar, porque finalmente entro en un diálogo de que es un espacio privado, íntimo y no cualquier persona puede entrar, no por generar un tipo de exclusión, sino por una cuestión de seguridad. Entonces siento que el primer filtro curatorial que hay es ese link de inscripción en el cual sé cuáles son las personas que van a ingresar, sé sus datos, sé su correo, su número de teléfono, su nombre, y que por lo general eran amigues, entonces ya sabía quiénes eran, ¿sí? Porque el público al cual convoco suelen ser las personas que están en mis redes sociales, que es la plataforma donde principalmente difundo como este tipo de información, y de alguna forma una conoce quiénes son las personas que están en alrededor de una. Entonces ya sabía la lista de las personas que iban a ingresar. Nunca contamos como con el rol de la persona de seguridad, como que analizara y viera qué objetos iban a entrar, sí, como no ha estado presente ese rol de guarda de seguridad que revisa a las personas al ingreso, porque no era una necesidad. Si quizás fuera como un espacio como de otra índole, pues quizás sí sería necesario ese rol de que no entren armas, de que no entren objetos que puedan generar algún tipo de irrupción en el espacio, de dañar el espacio y demás. Como que también la visión que una tiene de quien entra, pues ya de alguna forma da por hecho de que el espacio va a estar seguro, ¿sí? Como si veo a alguien entrando como con solo sus cositas, pues no genera ningún problema, porque ya hay como un previo conocimiento de quiénes son estas personas, entonces uno da por hecho de que el espacio, en cuanto a objetos que se ingresan, pues no va a correr ningún riesgo y nunca ha sucedido como un riesgo con los objetos que entren y demás como al espacio, como en tanto seguridad, eso. Entonces comentas que tienen como un ingreso de personas usualmente son amigues, etcétera. Me pregunto si en ese ingreso no solo las personas que vayan como a asistir al lugar, sino también de las propuestas que se muestran en el lugar, ejerces una labor curatorial previa. Quiere decir, generas como una propuesta con un texto y en base a eso se enmarcan las performance o los objetos, instalaciones que se vayan a mostrar en el lugar. O si dado las cosas que entran al lugar, tú generas una curaduría, si la generas, o generas un texto en base a lo que se mostró y lo haces a posterior, o en un inicio ya tienes una idea de lo que piensas desarrollar. En esta primera exposición como colectiva propiamente pensada como colectividad, que se llamó Descentralicemos la Expo Performance, los requisitos eran muy básicos, como te decía, como cualquier persona podía performar. Y cuando recibí las propuestas, en la convocatoria lo que les escribía era como envíen el nombre de la propuesta, de qué va a tratar la pieza, no tanto la conceptualización de la pieza, porque también quería ese factor sorpresa para mí. Porque también estas exposiciones me parecen importantes porque me interesa analizar qué tipo de performance está presentando esta comunidad específicamente. Entonces, como que las personas que me mandaban un texto diciendo, bueno, la performance trata sobre X cosa, no me interesaba tanto ese factor. Me interesaba más, era como qué requisitos necesitaban espacialmente. Como, ok, necesito una habitación vacía. Entonces, generaba una especie de anotaciones donde decía, bueno, este performer necesita una habitación, necesita música, necesita un video beat, necesita una pantalla. Entonces, como que en base a eso iba organizando la jornada. Pero es más en el encuentro donde empiezan a suceder esas decisiones curatoriales, no tanto previas, porque en esta primera exposición no había un interés como de un performer en esta esquina, otro en otra esquina, no, era más una cosa de, bueno, lleguemos todos, cada uno tiene un horario y el artista también le invita, a los artistas que iban también les invitaba a que dialogaran con el espacio. Y lo más chévere que pasó en esta exposición fue que salimos de Espacio Venus, porque solo en un principio era una habitación, y todo el apartamento se empezó a activar. Y las piezas empezaron a suceder en todo el apartamento, en el baño, en la cocina, en las escaleras para subir al apartamento, en la sala, en la habitación. Sí, entonces ahí fue como una revelación para mí de que todo el espacio podía ser un espacio expositivo, ya no solo como mi habitación, que era en un principio que todas las propuestas fueran ahí. Y en la convocatoria yo explicitaba eso, las propuestas deben ser en la habitación. Pero cuando llegan los artistas, empiezan a tener otras necesidades. Como no, yo no quiero hacer, mi performance no dialoga con la habitación.
dialoga más con la cocina, dialoga más con el baño. Entonces como que fui muy laxo y les permití ese tipo de cosas también, ¿sí? Porque no había ningún inconveniente de que sucedieran. En un principio me aterraba que sucedieran en este tipo de cosas, como por las dinámicas del hogar, como de que mi mamá necesitara usar la cocina o se sintiera incómoda si habían como una performance que no fuera de su agrado por su cultura visual y ella tener que evidenciarla, pero pues nunca sucedió nada en lo cual ella sintiera que yo sintiera que ella se estaba sintiendo incómoda como con las propuestas que estaban presentando. Entonces creo que estas elecciones curatoriales empiezan a suceder en ese momento. Y también un rol muy importante es el host, o que desde un principio lo planteé en las exposiciones. Es como esta persona que anima la fiesta y que era una amiga, es una amiga que se llama Dakota Paris, y a ella la invité a que ocupara ese rol de generar esos tipos de uniones, como, bueno, va a continuar tal performance, a las 3:33 inicia la performance de Antón Ceballos, a las 4:30 inicia, sí, pero una cosa más de voz a voz, como que le está parchando con alguien, se está fumando un cigarrillo, se está tomando una pola en el espacio con alguien, le dice, ah, ya, en 5 minutos empieza la performance de tal, mientras va brindando chorro, porque siento que el dispositivo chorro, trago, en el espacio es fundamental, porque es lo que permite que el cuerpo se vuelva un cuerpo desequilibrado, un cuerpo como recochero, un cuerpo que no es solemne, que contempla el ejercicio artístico en silencio, sino que es un cuerpo que sigue teniendo, hace uso de sus objetos. Entonces, esta es otra de las reflexiones que me quedan como más profundas sobre estos espacios, sobre este espacio, este encuentro, y es no generar la autocensura de las personas con sus cosas. Si yo llevo una gaseosa y quiero abrirla en el espacio para tomármela, pues no tener miedo del sonido que hace la gaseosa al abrirla. Cosa que sí suele pasar en otros espacios expositivos. Es como, no, el performer solemne que necesita toda la concentración y todo el silencio del mundo, no voy a generar un dispositivo de ruido para que esta persona se desconcentre, que dirán los otros espectadores, no puedo comerme mi paquete de papas porque va a oler a papas en todo lado, no puedo fumarme un cigarrillo porque va a incomodar a la otra persona. No, las lógicas de la casa familiar permiten ese tipo de uso con las cosas que cada persona lleva consigo. ¿Sí? Entonces, si llevo como un cuaderno y se me da la gana de anotar algo en mi cuaderno, lo puedo hacer sin ningún tipo de como censura. Si me quiero quitar los zapatos, lo puedo hacer. En el registro de ese encuentro, notaba eso, como una persona se acostó en el comedor casi que a dormir, como una persona, como varias personas se quitaron los zapatos. Sí, y cosa que no suele suceder en los espacios expositivos tradicionales donde las personas, pues, por más cansadas que estén y se quieran quitar los tacones, pues no lo van a hacer, no se van a dar ese lujo por como el miedo y este factor de las personas que pueden sentirse como juzgadas. En lo que mencionabas al inicio sobre las necesidades como espaciales de cada artista o performer que tú brindas y tratas como de dar en el espacio, pienso que se realiza como una especie de ejercicio más como museográfico, como de Ujú. ubicación de objetos en el espacio, más allá de un ejercicio como curatorial en sí mismo, como en la generación del discurso, o como de un texto que hile como las cosas que se presentan. Entonces, yo quería como preguntar, primero, ¿cómo ves como esa división entre como museografía, curaduría, si sientes que existe? Segundo, respecto a la generación de el texto, leo en lo que vas diciendo que es como un texto a posterior en el que se recogen como los gestos que pasaron en el espacio, tanto por quienes presentaron las performances, por también quienes las estuvieron como no observantes, sino en el espacio, por quienes estuvieron, los gestos como de quitarse los zapatos, de dormirse en el espacio. Me pregunto si los textos que tú generas son como un texto curatorial que es como una historia de lo que pasó en el espacio, más allá como de un abrebocas, que es como lo que vemos en una exposición usualmente cuando vamos a una galería o algún museo. Tú llegas y te topas con el texto curatorial, que es el abrebocas a la exposición. Y entonces tú vas hilando todo según con lo que leíste antes, si lo lees, si no, pues X. Pero entonces veo como que aquí la noción como del texto está a posterior. Y entonces me pregunto cómo funciona esa curaduría posterior del hecho, no anterior. Bueno, pienso que quizás el primer momento curatorial es recibir todas las propuestas, no descartar ninguna. Al no descartar ninguna, pues ya hay una elección.
Ya fue como contemplé todas las propuestas. Entiendo eso que mencionas de que puede haber más unas elecciones museográficas en el espacio. Disto mucho de eso, quizás no me interesa la museografía propiamente en el espacio familiar, me interesa más como el azar que pueda suceder. La museografía creo que tiende a ser una cosa un poco más planeada, como respecto a las condiciones. Quizás en el espacio me interesa más una cosa que sea más orgánica y más conversacional, como, bebé, ¿será que puedo hacer una pieza en la cocina? Es como, sí, bebé, dale. Sí, o sea, es una cosa más que sucede en el momento, más azarosa. Respecto a lo del texto, sí sucede después de, pero no siento que sea el texto curatorial. El texto curatorial siento que sucede en la conversación y en la convocatoria. En el título del evento ya es como básicamente un texto curatorial. Para mí, el nombrarlo Descentralicemos la Expo Performance ya es un texto en el que se evidencia, porque me gusta la literalidad con este tipo de cosas, porque podría poner un nombre poético, pero en este sentido me interesó la literalidad porque prácticamente ya estaba generando un ejercicio de denuncia con el nombre. A posteriori, sí nace un texto, sí nacen textos que ya son más reflexiones narrativas sobre estos encuentros y unos textos quizás un poco como ñoños sobre reflexiones corporales de cada pieza de los performers. Sí me interesa hacer como un escrito de cómo esta persona dialogó con los objetos de la casa y cómo esta persona, sea la propuesta que tuviera, pues como tratar de hacer una especie de escrito referencial sobre su práctica. ¿Sí? No tanto como una cosa de estas 7 propuestas que sucedieron en el encuentro se hilan de tal manera, sino como todas se diferencian de alguna forma. Y el punto en común es cómo dialogan con el espacio. ¿Sí? Ese sí yo siento que es la manera en la que logro hilar, no tanto como cada pieza, cómo se equipara con la otra, sino más como en algún momento todas tienen un punto de común y es la casa. Entonces tenemos que la casa es como el eje que dicta la curaduría, ¿no? Para el caso de Espacio Venus. La casa, el espacio, el lugar es lo que dicta cómo se va a curar lo que pase ahí. Entonces ahí me pregunto también sobre el uso de palabras, ya que entramos a hablar en el texto, sobre... Hay un uso muy interesante en las palabras que tiene Espacio Venus y que hace Viasus, que es en el mismo nombre se involucran caracteres que son palabras y números. En la selección de un subnombre como casa familiar o en los discursos que genera hay un texto y una manera muy particular de ver la palabra, ¿no? Entonces quería como preguntar si, dado que la casa es como lo que parte de la curaduría, si la casa es la misma que enuncia las palabras a usarse. Yo siento que sí hubo un ejercicio de atrevimiento con el lenguaje y hay un constante atrevimiento con el lenguaje y de ser descarada con él, como de travestirlo también. Así como la casa empieza a ser travestida, el lenguaje también empieza a ser travestido. Decir espacia o decir como, o travestir la palabra sin feminizarla, como poner un 3S el 13 como simulando la E, ¿sí? Como espacio Venus, la letra E siempre tiene un número 3 que es una decisión como de, pues como hackear un poco el lenguaje, saltárselo, jugar con él, travestirlo también, ponerle comas cuando no van comas, tildes cuando no van tildes, diéresis, sí, ponerle una diéresis a la letra E, por ejemplo. O sea, eso ya hay una cosa de ponerle un sombrerito a la letra más que de darle una entonación con la diéresis, ¿sí? Como ponerle a la P una línea de esas que le permite a uno también como la tecnología, que es como modificar cada una de las letras. También empieza a haber un juego ahí que es intencional para quizás no tomárselo tan en serio. ¿Sí? Porque las cosas que no están bien escritas no se legitiman tanto, no se toman tan en serio. Entonces, como que permitirse jugar con el lenguaje hace que se baje a un plano de no seriedad, no como esto es la cosa más profesional del mundo, sino no, esto es un encuentro humano. Esto es un encuentro humano donde sí hay unas seriedades, pero que no tienen que ver con la práctica artística en general, tiene que ver más con la seriedad del cuidado que tienen las personas con el espacio, con el entorno, con las otras cuerpas que habitan el espacio. Y hablando como sobre este travestimiento del lenguaje, decir espacia es como una apuesta por el travestimiento de los lugares. Por una espacia es un lugar donde hay travestis. Una espacia no puede ser un lugar donde no haya una travesti, ¿sí? Donde no haya una disidencia. Si ahorita salimos a la calle
y decidimos estar en ese andén, solo porque estamos nosotras, puede ser constituido ese espacio como espacio. Si no estamos nosotras y hay una población heterosexual básica promedio que tiende como a unas prácticas de como de sometimiento contra el mundo, pues es un espacio, sí. Solo es espacio cuando estamos nosotras habitándola. Si no hay una cuerpa travesti, no es un espacio. Entonces, como que estos espacios siempre están llenos de travestis, por eso las nombro y las nombramos como espacios. Siguiendo como esta lógica de un lugar en el que hayan cuerpos diversos o cuerpos que tengan prácticas como de travestismo o de identidades de género no alineadas con la norma, podríamos como llegar a decir que la curaduría que se ejerce en Espacio Venus es en sí mismo una curaduría travesti, o tú qué opinarías al respecto, como ya considerarlo así, como curaduría travesti. Sí, me encanta esa expresión, curaduría travesti, y siento que se devela en la segunda exposición colectiva, que se llamó La Baña. Entonces ahí ya hay otro tipo de intención con volver un espacio hegemónicamente nombrado en masculino y que tiende a dividir las identidades en un contenedor de hombres y en un contenedor de mujeres y nombrar un espacio de baño baña, pues logra generar otra cosa. Entonces ahora contextualizándoles como sobre la baña, sucede en una fecha muy importante que se vuelve para este proyecto y es el 31 de marzo, que es el Día de la Visibilidad Trans Travesti. En este espacio decido como sacar la gestión cultural de mi habitación y ponerla en el plano de un baño de una universidad. Entonces en esta fecha, el 31 de marzo, de nuevo por una convocatoria un poco más explícita y más específica, se reciben propuestas de todo tipo, como propuestas instalativas, gráficas, de pintura, de performance, de video, etcétera. Se abre la convocatoria durante 15 días y se reciben todas estas propuestas y que no necesariamente eran solo de personas travestis o trans, sino que eran reflexiones plásticas que tuvieran las artistas sobre las experiencias de vida trans y travestis. Sucede en un baño, en el baño de hombres del edificio C de la Universidad Pedagógica, y esto es como una decisión y una táctica de tomarse el espacio público de alguna forma. Como me lo tomo, pero también entro en unos diálogos con la comunidad universitaria. Entonces recurro a bienestar estudiantil para que ellos me garanticen el cuidado del espacio. Porque así como yo tanteé el espacio de la casa familiar, también tanteé el baño y dije como, ok, el baño es un espacio totalmente inseguro, totalmente violento y más con las diversidades. Como que una no puede estar tranquila retocándose el maquillaje en un baño de hombres porque hay otro que rápidamente la somete con la mirada. Entonces recurro a bienestar estudiantil para que me garanticen que el espacio del baño nos lo van a prestar durante toda la jornada de la exposición. Esta exposición sucede como desde las 11 de la mañana hasta las 6 de la tarde y el rol que cumple como este ente es hacer que el espacio sea para esta propuesta artística. Entonces, luego empiezan a suceder unas lógicas de, ok, recibimos todas estas piezas y dividirlas por unas categorías. Las categorías fueron como visual, que eran como piezas bidimensionales, gráficas, de dibujo, de pintura, una categoría de video, una categoría de performance y una categoría de poema. También hubo un micrófono abierto. Entonces, como que una vez reunidas las piezas, el mismo día del montaje en la mañana, decidimos ubicarlas azarosamente en el espacio, generando de nuevo como una conversación con las cosas que ya hay propiamente en un baño, como dialogando con los urinarios, con los espejos, con los lavamanos, con los retretes, con todas estas cosas. Y también las artistas que participaron en esta exposición tenían la posibilidad de elegir. Entonces el rol curatorial se expande, se empieza a repartir a todas. Como que ya no se vuelve un rol mío únicamente de, ok, recibí estas piezas y yo las decido poner en estos espacios específicamente, sino como que las artistas, y que quizás eso también tendría que ver con museografía, que siento que pues van de la mano, donde las artistas tienen la posibilidad de tomar decisión dónde poner su pieza, en qué parte de la baña querían realizar el ejercicio artístico. Con mencionar ya otro lugar, otro espacio y otra propuesta como curatorial guiada por ti. Me pregunto, digamos, y que puede ser algo reiterativo,
digamos, cuáles son como las políticas curatoriales de Espacio Venus, o las políticas curatoriales que ejerces tú, Viasus, a nombre de Espacio Venus. Es decir, hay una política entendida más bien como reglas de esa curaduría, como en cuanto a la seguridad de las personas, etcétera, etcétera. Entonces, como, Claro, yo siento que la política o como la regla más clara para mí es la democratización del espacio. Como cualquier propuesta puede ser viable y recibida. De nuevo, en esta convocatoria de La Baña no se descartó ninguna propuesta. Todas fueron recibidas en diferentes niveles de profesionalización. La mayoría fueron estudiantes, pero también hubo una propuesta de alguien que envió desde Cali, una propuesta que enviaron desde Medellín, un artista venezolano. Sí, entonces como ya artistas que quizás tienden a unas prácticas profesionales, ya no están en el espacio académico, pero asimismo también se recibió la propuesta de un estudiante de segundo semestre. Sí, de segundo semestre, de otras universidades, expusieron personas de la Universidad Nacional, de hecho, una pieza tuya estuvo en, en el espacio de La Baña y tú tuviste, por ejemplo, esa agencia de decir dónde estaba. Entonces, de hecho, tú también tuviste la decisión curatorial de dónde iba tu pieza. Y eso me parece que es muy chévere, como permitirle al artista también ocupar el rol curatorial, como repartir esa función. Como no se vuelve solo una persona que tiene el conocimiento de proteger las piezas, de recibirlas y luego tomar decisiones de dónde van, sino como entrar en una conversa de, bueno, me gustaría que la mía fuera acá, ¿sí? Quizás otra política, bueno, la primera es esa, de democratizar el acceso a espacios expositivos, garantizar el cuidado, que es también como una especie de cortina de humo, una especie de idea que tenemos clavada de que los espacios son seguros y que va a haber seguridad, bajo la premisa de que el mundo es inseguro y que nunca va a ser seguro, pues finalmente es apostarle a que quienes asisten a estos encuentros sean principalmente personas disidentes. En este lugar sí hubo un filtro como para el ingreso. Lo ocupó de nuevo una persona que hizo el rol de host o de guarda de seguridad, pero bajo una idea performática. Entra al baño, se para en la puerta y permite el ingreso de cada persona mediando como el flujo de personas que ingresaban. Entonces iban ingresando a 10 personas. ¿Esto para qué? Para que no se dañaran las piezas, para que no se saturara el baño, ¿sí? Para cuidar a los artistas que estaban performando, una performance de larga duración donde un artista estaba totalmente expuesta y vulnerable, como en el piso ubicada. Y al estar en este como posicionamiento de vulnerabilidad, pues como gestor cultural, como curadora, también me implica y también me llama la idea de cuidar a este performer. Sí, como de permitirle que pueda llevar a cabo su pieza teniendo un flujo de personas que no interfieran en la propuesta que está desarrollando. entonces tendríamos como unas especies como de rupturas a cierta como curaduría, no sé si ponerla en términos de hegemónica o ideal, como la practicada usualmente, como una curaduría del cuidado con los artistas, como una suerte de curaduría afectiva. Una curaduría colectiva, una curaduría abierta a lesotres, tanto como los artistas como las personas que llegan al espacio y hacen gestos en el espacio. Entonces yo retomaría como para volver a entrar al espacio si sientes que la vivencia del espacio Venus es como lo que dijo, es que hay que romper estas cosas, como quiero que lo que pasa en mi habitación, que ahora es espacio Venus, sea en otros lados también. Claro que las vivencias en Espacio Venus fueron las que me impulsaron a aplicar casi que esos métodos y esas tácticas de acción de relacionamiento que suceden en una casa, como esas reglas instauradas en una casa de convivencia, de ruptura y de habitabilidad, fueron las que me impulsaron a llevar como eso mismo que sucede en la intimidad de una casa a otros espacios, como un baño. También alguna vez se me ocurría hacer una curaduría en el Parque del Tunal,
como a manera de circuito, invitar y convocar a unas artistas que quisieran ubicarse en diferentes partes del Parque del Tunal y aconteciera una performance de cada una al tiempo. Esto lo pensaba también por la relación que hay con el territorio y que donde me interesa hacer exposiciones o estos encuentros, estos agrietamientos espaciales, porque de alguna forma también fui bautizando estos encuentros de esta manera, como agrietamiento espacial. Esto se debe a los lugares en los cuales yo habito o siento una conexión profunda con ellas. Mi casa, mi universidad, el Parque del Tunal, ahora este espacio donde vivo. ¿Sí? Entonces esto tiene que ver... Sí, sí, entonces como que es muy importante sentir que he habitado esos espacios, sentir que puedo contar como con una tranquilidad de invitar a otras personas a que habiten ahí o de tan solo apostar y lanzarme a hacer una propuesta individual en cualquiera de estos espacios. Como esta idea que te comento como de hacer algo en el Parque del Tunal es porque es el parque que me ha acompañado casi en todo mi crecimiento. Entonces sé cómo son algunas dinámicas de habitabilidad ahí. Sé cuáles son los espacios en los cuales puede haber como una mayor cantidad de como de tranquilidad para poder, por ejemplo, realizar una pieza artística. Entonces sí, como que el espacio, la vivencia en Espacio Venus sí me garantizó sí me develó cosas en relación al cuidado, en relación a permitirme exponer y exponer a otras en espacios pues públicos. Entonces tenemos como la casa es la que dio las bases a este, no llamemos por el momento curaduría, sino como a este accionar, ¿no? Me pensaba si entonces podemos como bajar la curaduría incluso del espacio como de para las artes o algo así, o que sea como el tema que estamos como tratando, como curaduría en ámbitos como del arte, a la curaduría como algo que se puede ejercer en nuestras vidas diarias también, ¿no? Como en la selección de la ropa, en la selección de cosas que pasan en el hogar, como que en esas selecciones se pueden haber develado como prácticas que después entraron a participar del mundo de las artes. Eso me pareció como valioso como del espacio como tal allá en tu casa, pero pues ahora sé que ya no estás viviendo en el Tunal y ahora estás viviendo acá en el centro donde nos encontramos hoy grabando esto. Y entonces me preguntó como si ya no se está en Espacio Venus, si ya no se está conviviendo con el lugar a menudo, ¿qué pasa con eso, no? Ahora que involucra este nuevo espacio como en términos curatoriales, si es un proyecto que sigue acá ahora o qué ha pasado con eso. En algún momento empecé a sentir que los espacios también necesitan de un respiro, de un descanso, y más cuando se habita en ellos. Y se habita no solo para la creación artística, sino que se habita para existir. Entendiendo esto como un respiro de la creación, un respiro de los encuentros, pues siento que de alguna forma el espacio ha mutado y mutará siempre donde yo esté habitando y contemple ese mapeo y esa radiografía de las personas que cohabitan conmigo. ¿Sí? Entonces ahora en este nuevo espacio generé un diálogo con las personas con las que vivo, que también son artistas, y ya empiezan a haber otras dinámicas de conversación que no tienen que ver como con intentar convencer, como quizás sucedía en Espacio Venus, como narrar como lo que va a suceder para buscar una especie de aprobación que me permitiera que acontecieran los encuentros, porque esa era la lógica de la casa familiar, como propiamente de vivir con una madre, vivir con una hermana, que es entrar a otro tipo de conversaciones como sobre lo permitido y lo no permitido. Acá también empiezan a suceder esas cosas, pero desde otro plano, desde un plano donde ya hay una confianza plena por lo que voy a proponer. Entonces como que no hay una duda con las personas que habito de como no, no puedes hacer eso o tal cosa, sino que desde una comunicación previa, ya un poco más organizada también, se comunican la logística. Es una cosa más de logística que empieza a suceder acá, donde pues empiezan a suceder también otras cosas ya de co-creación, porque con quien habito
también tienen unos intereses de exponerse, de mostrarse, entonces también tiene que ser bajo las condiciones de las personas con las que habito, como ya una conversación un poco más tranquila en la cual se evidencia unas necesidades. La necesidad de exponerse nunca se ha ido, siempre va a estar presente, por ahora está presente, de seguir mostrando los procesos, solo que en lo que también mutó esta curaduría es ya no pensar solo como las prácticas travestis de performance, porque Espacio Venus tenía una intención muy clara y era solo prácticas performativas de cuerpos travestis. Ahora en este espacio nos pensamos otro tipo de expresiones artísticas, como lo son, por ejemplo, crear una residencia artística, hacer una exposición individual de una práctica lejana a la performance, como hacer una exposición de pintura, de objetos, de dibujos, ¿sí? También claramente la experiencia de vida travesti nunca se va a abandonar porque una está inmersa en ello, solo que las prácticas que se empiezan a develar artísticas tienen otros giros, tienen otros entramados. Como hasta qué punto crees que pueda intervenir la curaduría como para apaciguar la necesidad de exponerse, para decirse como para esto no se muestra, que creo que es algo fundamental en como en la curaduría, como esa selección, no solo para generar un discurso, sino también para dar como calma cuando hay mucho que mostrar. O no sé cómo ves ese aspecto. Yo siento que esta apuesta de crear como de gestionar encuentros tiene que ver con que no tenemos unos espacios dignos donde exponer constantemente. Sí, no hay unas garantías espaciales que nos permitan como construir obra y que esta va a tener una dignificación espacial constantemente. No es algo que uno tenga en el bolsillo o una tenga una llave de un espacio gigante donde mostrarse constantemente. Sí, hay como la necesidad va a estar hasta que tengamos como dignificación laboral, artística principalmente. O sea, hasta que contemos siempre con un espacio donde mostrar lo que queremos hacer o contemos con el equipo necesario para que esto suceda. Y aún así, si una llega a tener todas esas cosas, si una llega a tener solo un espacio expositivo, una llega a tener una galería, una casa propia, porque esto no es propio, esta casa no es propia, la casa del túnel tampoco es propia. Entonces es como en algún momento eso también se va a acabar. Al no tener propiedad privada, pues no hay como un sostén de vida, no hay como algo en lo cual uno pueda aferrarse y decir, no, para siempre va a poder hacerlo. Entonces, mientras uno no tenga como esa certeza de lo espacial, pues no va a haber una certeza frente a los espacios en los cuales uno se va a mostrar. Ahora que mencionas en eso lo de la dignificación, creo que me gustaría como saltar o derivar con eso para pensar, digamos, pues yo estoy curando en mi casa, en mi habitación, y entonces si eso puede llegar a ser leído con una legitimidad inferior a la que tenga el curador, no sé, del Museo del Oro, del Mambo o algo así. Entonces, ¿cómo ves el tema de la legitimizarse tanto uno mismo como decirse yo soy curador, como el mundo, cómo lee eso, como yo estoy curando mi casa y eso es igual de valioso que ir a curar el El Museo Guggenheim. Nacional o el sí. Claro, los agentes del arte son, y el circuito del arte tiene como unas miradas muy elitistas y como de aprobación a algunas personas que se empiezan a nombrar como curador, ¿no? Como cuando uno dice curador piensa primero en un hombre, ¿sí? Y pasa lo mismo que con la palabra artista, cuando las mujeres empezaron a nombrarse artistas. Creo que nombrarse curador o curadora tiene que ver con un ejercicio político de reconocimiento y agenciamiento en el circuito del arte. Quien se nombra curador o la imagen como común que tenemos de un curador suele ser de un hombre que dirige un espacio. Que una persona travesti como yo llegue y ocupe esa palabra y se cargue con esa palabra no va a ser legitimada con facilidad. Una tiene que hacer un sobreesfuerzo impresionante para llegar a ocupar ese lugar en el mundo del arte. Eh, Quizás mi práctica no se ha entendido como una práctica seria y esto siento que tiene que ver con el cuerpo que habito, porque a quien se le nombra curador, a quien se dedica solo a la curaduría,
Yo al ser un artista multidisciplinar que también quiere encargarse de eso por esa ausencia del curador que no me está curando a mí y no está curando a otras, como esta pintura que hizo Johann Zamboni, donde dice como cúreme esta herida colonial, es una crítica directa a los curadores, ¿sí? Y a la institución arte, porque es que no nos están curando. En este momento en Bogotá no están curando como a las artistas jóvenes, travestis, disidentes de género. Y hago mucho hincapié en el travestismo, no solo como una práctica de cargarse de capas o de ocupar como prendas y ropas del género opuesto o de otros géneros, sino como una espiritualidad constante. Es como un entramado de realidad que una no puede salir de ella porque una decide ocupar ese lugar del travestismo como una incidencia y una ruptura social. Entonces, al evidenciar esta ausencia del curador o curadora que no nos está contemplando en el circuito del arte, yo decido ocupar ese lugar. Yo decido ser agente de ese lugar porque a la vez me estoy curando a mí, porque en todas las piezas, en todos los encuentros que han sucedido, también son espacios para mi acontecer como artista de performance. Entonces, estos encuentros los hago para convocar a otras, pero también para sentirme menos sola en el mundo, para sentir que tengo otras que también se dedican a prácticas en común, que tenemos unos lenguajes compartidos y juntarnos para hacer esto es de alguna forma saciar esa deuda histórica, como casi que ocupar ese rol del que no se está preocupado por mi arte, ¿sí? Entonces, ¿en qué momento se van a encargar de curar mi arte? ¿Cuando me muera? ¿Cuando llegue una persona travesti a ocupar como un cargo público de alto nivel? ¿Cuando llegue como una de nosotras a ocupar un cargo institucional en un museo como el Mambo, como el Banco de la República? Solo hasta ahí seremos contempladas en estos espacios. ¿Y realmente necesitamos de estos espacios? Lo que necesitamos de esos espacios es la luca que tienen para garantizar exposiciones de alto nivel. Si nosotras contáramos con los recursos que invierten en una curaduría de estas instituciones, pues se develaría como el trabajo tan impresionante y el compromiso que tenemos constantemente con nuestros quehaceres. ¿Sí? No necesitamos de estos espacios porque ya encontramos en la casa familiar, ya encontramos en un parque, en un apartamento, que podemos tener encuentros preciosos, llenos de amor, llenos de colectividad, llenos de profesionalización de nuestra práctica. Ya tenemos eso, no necesitamos de eso, necesitamos es más recursos para que podamos extendernos en el tiempo. Todas estas exposiciones tienen algo en común y es que duran un solo día. Y esto también se debe como a que sea una cosa de como una elección. Hay una elección ahí de que solo sea un día, como que acontece, un momento, pero también es porque no podemos extendernos en el tiempo, porque la casa debe seguir siendo casa y deben seguir sucediendo las cosas de casa, como bañarse, comer, cocinar, compartir, dormir, descansar, y para eso no puede estar presente una exposición artística constante, ¿sí? Lo mismo está pasando en este espacio. Nos pensamos un itinerario en Espacia, donde estamos ahora, nos pensamos un itinerario para el resto del año. Entonces, ahorita en agosto hay una residencia artística, en septiembre va a haber una exposición individual, en octubre y en noviembre también, y en diciembre una exposición colectiva. Entonces, como que repartir una práctica mensual al menos nos permite generar ese equilibrio entre habitabilidad de casa y impulso de creación y de exposición. Pero algo que sí sentimos ausencia y siento ausencia es no permitir que las imágenes habiten un poco más el espacio, que puedan extenderse más en el tiempo, ¿sí? Como lo puede tener una institución, que lanzan una exposición en la cual investigaron durante 6 meses y la exposición está abierta 4 meses. Y si les va muy bien, la extienden más, como pasó con la exposición de Mapa Teatro, que fue un éxito y la extendieron como 2 meses más. Nosotras sentimos éxito con las exposiciones que hemos tenido y nos gustaría que más públicos asistieran y que se movilizara mucho más, que hubiera más un factor de divulgación más amplio y con mejores condiciones, como poder contar con dispositivos electrónicos para imprimir un catálogo, con poder generar un poco más de difusión impresa en el barrio, con generar un voz a voz más amplio, con pagar publicidad en redes sociales, como estrategias comunicativas
que permitan que estos encuentros pues perduren más, que lleguen roles más importantes del arte o que tienen como un tipo de, como de mandos y poderes en los circuitos artísticos que les puede permitir como acercarse a esto. Porque si la exposición, digamos, dura un mes, seguramente habrá como un agente cultural de otro territorio, un curador de Venezuela, una curadora de México, que esté en este momento y el voz a voz le llega a ella esa información y dice, bueno, quiero ir allá. Y seguramente llega este agente cultural, un comprador de arte y dice como, ok, quiero comprar esta pieza. Pero al ser tan efímeras, pues no permite como tanto esa movida de públicos que puedan hacernos crecer más como artistas. Porque listo, acá hay una necesidad de exponernos para mostrar lo que hacemos, pero también empezamos a tener otro tipo de necesidades, vender nuestra obra, generar un registro un poco más profesional o que perdure más o pensarnos otros soportes o aparecer en un artículo o aparecer como en una revista, que son cosas que quizás una sueña con ellas para conseguir mejores trabajos, ¿sí? O sea, siento que tiene que ver con conseguir mejores ofertas en algún momento, porque nos hemos dado cuenta que en el circuito del arte tiene como un paso a paso y un escalafón para ir creciendo. Entonces, si tienes ya tu primera exposición individual y vinieron yo no sé quién y yo no sé tanto, pues entonces se va legitimando más. Y quizás también estamos en búsqueda de la legitimación, pero siendo muy estratégicas para que eso nos sirva a nosotras, para que eso nos permita profesionalizar más nuestras prácticas, no tanto para que nos validen y nos digan como, ah, qué geniales son esta generación, como tan zafados, tan atrevidos, no, como que esas palabras ya no las decimos nosotras, como, eres increíble, la diste, muy chimba tu exposición, me encantó tu performance, como que esa comunicación ya está presente, ahora necesitamos como el plano de, eso está muy chimba, quiero que los pongas en tal país. Quiero que generes a partir de eso un proyecto pedagógico de divulgación en otro territorio y generar otras conexiones latinoamericanas, universales, mundiales, ¿sí? Como que esa es la ausencia que más tenemos de estos espacios. Como que en algún momento también el fin de estos encuentros creo que se van develando con el cansancio porque también hay un cansancio curatorial, hay un cansancio de la gestora cultural, de quien ocupa estos cargos, porque se va evidenciando que no hay como un piso firme donde sostenerse siempre. Siempre estamos desde el tambaleo, siempre estamos desde el desequilibrio, desde que igual decidimos habitar esos desequilibrios, decidimos habitar como ese tambaleo de lo que nos suscitan los encuentros, pero que también soñamos con, y sueño de hecho con espacios en los cuales pues pueda perdurar más la imagen. En lo que mencionabas al inicio me hacía pensar como en una práctica curatorial que se entramó como en la cotidianidad. Como que no es como solamente es para generar este encuentro de performance en este momento, sino como que está entramada también como con tu mamá, con la hermana, en el diario, pero pues también como es bello pensar eso, que no es algo limitado a un espacio, el pensar curatorial, sino que es algo que está entramado en otros aspectos, también es complejo el no tener el espacio solamente para ello. Como mencionas, no tener el espacio institucional, el aval, que te permita dar un reposo de ciertas prácticas y ponerlas en un lugar específico, porque genera eso, un cansancio y un agotamiento. Claro, y que eso también se debe a una cosa de que las imágenes también deben descansar. Las imágenes también deben, el tiempo de la extensión de una imagen también le está comunicando a algún artista. Si yo pudiera contar con un espacio en el cual tengo una esquina donde repose una imagen y estar viéndola y contemplándola constantemente, pues me generará otro tipo de reflexión. Sí, y esa lógica no sucede tanto en la casa familiar, porque luego toca volver a acomodar y toca volver a archivar todo lo que una tiene. Entonces el archivo no puede estar expandido y estrellado por todo lado. Toca otra vez el arrume y toca otra vez la bolsa de basura que guarda la pieza de una y toca otra vez como correr el sofá para que en el espacio que está ocupando el sofá vaya expuesta una cuerpa que está haciendo una performance y es como porque esa necesidad de otra vez correr el sofá para que haya otra cuerpa ahí habitándolo, ¿sí? Como a veces sí necesitamos de espacios vacíos,
Como que acá sí hay unas intenciones de generar como comunicaciones constantes con lo que habitamos, con el mueble, con la silla, con la ropa, con los perritos, con las perritas, con las plantas, con las escaleras, pero nos hemos dado cuenta a través de la historia del arte que el espacio vacío también genera otras cosas. También genera otras cosas. No soñamos propiamente con ello, pero sí hay particularidades de algunas piezas de artistas que tienen que ver con el vacío, que tienen que ver con el espacio amplio que le permita constantemente recurrir a él. ¿Sí? Como si una sabe que puede recurrir constantemente a un espacio amplio, vacío, pues habrá como también un vaciamiento mental de descanso, donde se va a permitir refrescar la práctica, seguirla nutriendo. Pienso como en estos artistas que se dedican como al land art o como a prácticas como con grandes objetos y tan solo, nunca he ido por ejemplo a un taller de un artista que se dedique a hacer obras de gran formato, pero tan solo los imagino, me imagino bodegas industriales gigantes o los referentes que suelen mostrarnos en la academia como un artista que apila coches, sí, como carros, latas de carros gigantes de 2 metros por 2 metros y él hace una estructura de 15 metros por 15 metros. ¿Dónde archiva eso? ¿Sí? Tiene unos espacios donde puede archivar eso. Y que la performance sea una práctica de cuerpo y demás, también es muy objetual. También tenemos unos archivos como que quisiéramos extender y contar con nuestros talleres, con nuestros espacios donde poder ampliar toda esa amalgama de objetos y de creaciones que si, al recurrir a ellas pues posibilita otras incidencias y otro tipo de activaciones frente al objeto. Como archivar, ¿no? Guardar. Que es como una práctica que no está tan presente como en el mundo curatorial, ¿no? Porque es más como, o sí, pero hacia afuera, no hacia adentro. Quiero decir, revisar el archivo, curar el archivo, mostrar el archivo, pero no guardar el archivo, ¿no? Eso está como chévere, como para quedarnos como pensando como si en la práctica curatorial también puede ser hacia el guardar, hacia el resguardar las cosas, protegerlas para otro tiempo y también para darnos descansos. Yo creo que hasta aquí dejamos por el día de hoy y muchas gracias Viasus por contarnos del proyecto de Espacio Venus, por estar aquí, por brindarnos como tu casa, el chismecito que echamos, la charla larga y ya. Muchas gracias por la invitación. Me parece muy chévere como permitirnos hablar sobre pues las espacios travestidas, sobre la intimidad de una casa familiar, sobre la dignificación de nuestras prácticas artísticas. Siento que vamos como por un camino que está como dirigido hacia la dignificación de nuestros encuentros. Y pues nada, gracias, bye. Bye. Este episodio fue posible gracias al apoyo del Ministerio de las Culturas, de las Artes y los Saberes. La investigación y el guión son de Victoria Marvioleta Poldi Valentín Ávila Mojica, la edición y sonido de Santiago Agames, el diseño de portada también es de Victoria Marvioleta Poldi Valentín Ávila Mojica y Manuela Bella. Gracias también a todo el equipo del Semillero de Curaduría y a usted por sentarse a escucharnos. Chao. Ta.